Gracias, hermanos. Paso a ustedes, queridos hermanos y hermanas. Es un gusto saludarlos en esta sexta semana ya de esta, yo le llamo pastoral familiar, ¿verdad? Ustedes le llaman ministerio familiar. Es lo mismo. Es hemos estado hablando del tema de la familia y cómo es que hemos estado abordando diferentes subtemas importantes. Cuando a mí me invitaron ya hace algunos años, aquí con ustedes, me hicieron el honor de invitarme, pues yo empecé a trabajar con el material que yo tenía, con los cursos, la preparación y la experiencia como pastor, ya siendo un ministro en retiro o pensionado. Y entonces el anhelo que yo tuve fue diseñar un curso que tuviera dos partes. La parte informativa, o sea, porque hay que informar sobre la pastoral para la vida familiar. ¿Se acuerdan? Yo les he estado enviando algunos archivos que entiendo lo van subiendo al sílabo. El sílabo es la guía en la que vamos teniendo como directriz. Y bueno, este es uno de los primeros archivos que yo les envié. Hoy voy a hacer un pequeño recuento para ir a las partes finales. Esta semana es la última semana, pero vamos a hacer un pequeño recuento. Entonces, los primeros archivos que les envié fue hablar de la pastoral para la vida familiar y yo les platicaba que es un archivo ya de algunos años, del 2009, cuando empezamos a tocar el tema en la Iglesia de Dios, séptimo día en México. Yo estaba en la administración de la iglesia y junto con algunos otros hermanos empezamos a tocar el tema con los líderes. Estaba el hermano Ausencio Arroyo en aquellos años colaborando con nosotros en la administración nacional y recorrimos los distritos y recorrimos algunos países de hermanos de la Iglesia de Dios en Sudamérica, en Centroamérica, perdón, sobre todo, llevando el tema de la pastoral para la vida familiar. La idea era, vamos a tocar el tema con seriedad para poder a dar pautas pastorales y hacer trabajo para restaurar a las familias y no evadir el tema o ignorarlo porque eso no ayuda en mucho. Ese fue el origen realmente del tema. Entonces yo rescaté el archivo y se los comparto con mucho cariño. Le llamo yo la pastoral para la vida familiar, que tiene varios subtemas, ¿no? Ahí es un archivo un poco largo. De hecho, de ahí hacen ustedes un resumen en la primera semana. Y luego hablamos del desarrollo o las etapas de la familia, de cómo cada familia tiene, los integrantes tienen diferentes etapas que se viven. Y eso ya le da una complejidad. Imagínense convivir en una familia donde hay niños, donde hay mujeres, varones, hay hermanos adultos, y entonces se tiene que aprender a convivir porque cada uno está en diferente etapa y cada etapa tiene sus características y sus necesidades. Entonces, yo ahí digo que nunca es sencillo llevar una familia. Nadie dijo que fuera sencillo. Es la complejidad de poder convivir y tener relaciones interpersonales, pero entre miembros de la familia que están viviendo diferentes etapas y con diferentes necesidades. Y bueno, pero bueno, Dios nos ayuda para ir desarrollando en familia. Y la familia pasa por diferentes etapas, yo le llamo el desarrollo y la familia. Y luego también hablamos un poco acerca de los aciertos y los errores en la crianza de la familia, que es uno de los grandes temas. Realmente yo ahí me freno un poco porque no se trata de criticar, no, se trata de analizar que todos hemos tenido aciertos en la familia y errores también. O sea, de ahí que yo desarrollo el tema de que no hay familias perfectas, ¿no? Ninguna familia es perfecta, no se preocupen. Y yo me atrevo a decirles que, pues yo trabajé con las familias de los líderes nacionales, muchos años, cuando menos 10 años o más, porque bendito Dios estuve trabajando, colaborando con los hermanos de la Iglesia en México dentro del Consejo de Administración por 23 años. Y el Consejo de Administración es quien supervisa los trabajos de la administración y se encarga del liderazgo nacional y distritales. Y bueno, entonces tuve el contacto con muchos líderes y muchas familias y me di cuenta que había algunos problemas que había que atender. Y de ahí entonces que yo empecé a desarrollar el tema de aciertos y errores de la crianza en la familia, aunque hay diferentes tipos de familias, ¿no? Pero hay que reconocer que hay aciertos y hay errores. Y dentro de ese subtema de aciertos y errores, pues bueno, van diferentes temas, van diferentes temas y yo digo que hay que actualizar los temas. Les platiqué ahí
que estoy trabajando un tema que le llamo la familia y las redes sociales, que es todo un tema, y la inteligencia artificial hoy en día. Es todo un tema que estoy desarrollando, me han regalado varios libros, he estado en algunos cursos, y bueno, es todo un tema que hay que ponerle atención. Pero yo lo que hago ahí es una reflexión de que hay aciertos, hay errores en la crianza y hay que respetar, pero hay que, entonces eso hace que necesitamos restaurar a la familia. Y de ahí también hablo de familias restauradas, ¿no? Hablamos también del tema de sexualidad y familia como uno de los grandes temas. Y yo les envié por ahí, hermanos, algún archivo que encontré, y yo desarrollo el tema de la sexualidad en la familia desde la parte bíblica, ¿sí? Porque la parte orgánica, la parte fisiológica, hoy en día hasta están los libros de texto de los niños. Si usted quiere saber de eso, asómese un poco a los libros de sus hijos, los libros de texto en ciencias naturales, no sé ahora cómo se llame, creo que se llama diferente ahora. Y pues ahí hay hasta imágenes que a uno le parecen muy fuertes, que antes, hermanos, uno, cuando tenía esa edad, uno no conocía esas imágenes, la verdad. Pero hoy en día eso está muy desarrollado. Y yo hablo ahí de la hipersexualidad de la sociedad, que todo lo maneja sexualizadamente y distorsionadamente. Hablo de las distorsiones que se han dado en el tema de la sexualidad. Entonces trato de verle el lado amable o lado bueno, el lado positivo y bíblico de la sexualidad. Dios nos creó como seres sexuados y entonces tiene una explicación por qué nos creó hombres y mujeres, y hay muchas distorsiones a través de la historia, ¿no? Y bueno, solo es un recuento de la parte informativa. Entonces, porque es importante marcar yo digo, una base, un marco teórico informativo de lo que pasa en las familias de hoy. Pero yo voy a la segunda parte. El curso yo lo diseñé, sí, con parte informativa y tratando de actualizar datos, subtemas, reflexiones, pero a mí me parece que me gusta más trabajar la segunda parte, que es la parte formativa. ¿Por qué? Porque en la parte formativa ya vamos a buscar soluciones juntos. Ya vamos a intentar, como yo le llamo, restaurar a las familias, y le llamo familias restauradas en Cristo, así le llamo a ese archivo, también se los envié, y soporto con la parte bíblica, cómo es que en Cristo, uno de los grandes retos para nosotros es aprender a restaurar a la familia, ¿de acuerdo? Porque todos lo necesitamos en algún momento de la historia. Digo, no siempre, hay épocas muy bonancibles en las familias, pero hay épocas de crisis. Y entonces, por eso es que yo le llamo, hago como un parteaguas y empiezo a hablar de familias restauradas en Cristo. ¿Por qué? Porque se necesita en algún momento. Y luego también hablo ya en la parte formativa, hablo de cerrar ciclos familiares, no, ciclos nocivos en la familia, porque luego la familia se mete en un ciclo de problema, y hay que aprender a superarlo. No toda la vida vamos a estar así. No, hay que aprender a restaurarlo y superarlo. Y yo lo digo de una manera muy simplista, darle vuelta a la página. ¿Qué sigue? Vamos a restaurar, no podemos estar siempre así. De hecho, cuando trabajé en la administración de la iglesia en el año 2017, si no me equivoco, en el concilio me tocó a mí encabezar un grupo, un equipo de trabajo de ministros, y llevamos al honorable concilio en la ciudad de Cuernavaca, en ese concilio, una propuesta para renovar, restaurar, enmendar el estatuto, y le pusimos ahí en el área de sanciones, en el título 8, le pusimos en donde hablaba de disciplinas, le pusimos proceso de disciplina y proceso de restauración. Y lo debatimos mucho. Yo invité a médicos, invité a psicólogos, invité a ministros que tuvieran preparación, y entonces enmendamos esa parte. Y desde el año 2017, ahí quedó en el estatuto en México, que si alguien va a entrar en un proceso de disciplina, también debemos, al cumplir con su tiempo estipulado, de acuerdo al caso, cada caso diferente, debe entrar en un proceso de restauración. No olvidarlo, o sea, hay disciplina, pero hay restauración. Y a mí creo que fue uno de los grandes satisfacciones que yo tuve en la administración,
porque para mí era muy importante por tantos casos que yo miraba de familias que se emproblemaban dentro de la iglesia. Yo decía, debe haber alguna solución en Cristo, y lo trabajamos, y bueno, depende también mucho de los distritos. Si hay un sobrevedor que le gusta restaurar, dice, hermanos, ¿cómo le hacemos? Pero si el sobrevedor está prejuiciado, está ya, tomó un bando, pues ya no restauró como debería. Entonces, pero lo pusimos en el estatuto, o sea, no es opcional, ahí está y dice que tenemos que aprender a restaurar a las personas que forman parte de una familia, ¿de acuerdo? O sea, eso para mí es muy importante. Y bueno, en México yo aporté mi granito de arena ahí en eso, en aquellos años, ¿no? Y de ahí me despedí en el año 2017, después regresé interinamente 6 meses más, pero bueno, porque hay que poner guías pastorales para atender a las familias. Yo le llamo la parte formativa, o sea, la parte en la práctica. Y por eso hay que aprender a cerrar ciclos nocivos en las familias. También hablé también de un procedimiento pastoral ante la violencia, ¿se acuerdan? Porque es uno de los grandes temas. La violencia, hermanos, por lo menos en México, supongo que en Colombia, en Argentina, en Uruguay, no sé, en Perú, en todo el mundo, hermanos. La violencia es uno de los grandes temas, y yo lo que digo es, revisemos si nuestras formas de tratarnos son violentas o no, porque eso nos damos cuenta. Heredamos eh, formación ruda a veces, porque uno lo ha visto, ¿no? Bendito Dios, a mí me fue muy bien como familia. Yo tuve apenas mi padre, la semana pasada, mi familia, mi padre cumplió 2 años de fallecido, y mi familia lo recuerda con mucho cariño porque tuve la bendición de tener un padre muy cariñoso, ¿sí? Con pocas palabras, pero un hombre muy serio, de pocas palabras, decía así, no, háganle así, no hablen de las personas, ayuden a las personas. Él era de un rancho allá de San Luis Potosí, de Charcas, San Luis Potosí. Pero un hombre muy, muy derecho, decía yo. Y entonces nos heredó valores muy fuertes en la familia. Un hombre muy, muy fiel, muy recto. Que yo estuve en momentos en los que pudo haber hecho negocios grandes o que le ofrecían. Decía, no, señor, eso no es mío, usted quédese con lo suyo, yo me quedo con lo mío, no se preocupe, no tengo por qué agarrarlo. Entonces eso nos formó a muchos, a la familia. Entonces lo recordamos con mucho cariño, pero un hombre de una palabra, o sea, no un hombre que no negociaba. Quiero que le hagamos así y así, por favor. ¿No? Entonces, hay veces hay que tener un cierto procedimiento porque los valores se forjan en casa. ¿Están de acuerdo? O sea, en la iglesia ayuda, pero los valores se forjan en casa. Entonces hay que trabajar este procedimiento ante la violencia y revisar cada familia, porque ahí hablo de la violencia a nivel macro, pero también de la violencia intrafamiliar. Ahí ya lo revisamos, tienen ustedes el archivo, ¿no? Y al final termino con un procedimiento pastoral para atenderlo preventivamente y correctivamente. Cuando ya pasó algo, bueno, hay que restaurar. Y con un procedimiento pastoral sobre todo. Y también después, ya la semana pasada, hermanos, estuvimos hablando de la consejería en tiempos de crisis familiares, ¿no? O sea, y yo ahí les propongo un procedimiento que desarrollé después de que tuve la oportunidad de terminar una especialidad en logoterapia. Logos es palabra, ¿no? Y terapia es ayuda, proceso de ayuda. Entonces, para que no nos espante la palabra, ¿no? Porque no hay quien se espanta con las palabras. Digo, parece que, bendito Dios, en Argentina en Colombia, de hecho yo he estado tomando diplomados en un instituto colombiano, me parece que están muy avanzados. Acá en México, quizás la iglesia ha estado más rezagada, más cerrada a poder profesionalizar el trabajo pastoral. Son autocríticas que yo hago. De repente hay quien no está de acuerdo conmigo y no tiene que estar de acuerdo conmigo, pero son autocríticas que yo hago de la iglesia, porque yo conozco la iglesia en México, ¿de acuerdo? Y conozco los niveles de liderazgo, conozco los planes de trabajo, las estrategias, a los líderes. Y todavía el día de ayer tuve una entrevista con un joven líder y me pregunta, sí, me invitó a un café, no, hombre, salimos a las 12, 11 de la noche de ahí. Le digo, mientras ya haya café, platicamos. Y él tenía mucha inquietud. Yo le decía, es que ustedes son buenos líderes y ustedes tienen que aprender a crecer y a desarrollar, porque él es un estudiante de psicología y es estudiante del seminario también. Dice, hermano, es que
Digo, las dos cosas son válidas. Digo, usted prepárese, usted sirva a Dios y Dios lo va a poner donde Él quiera. Y me preguntaba cosas y yo le explicaba así, ánimo. El sábado pasado me tocó dar el tema en la iglesia donde me congrego aquí con los jóvenes y quisieron que les hablara de liderazgo. No, era un grupo como de unos 15 más y yo los animé mucho que son nuevos líderes, todos muy preparaditos, pero muy nuevos. Yo les decía, yo empecé como ustedes, en ceros casi. Y aunque me decían cosas y todo el mundo me rebasaba y me superaba porque había gente muchos años de ahí, yo les dije, yo quise servir y Dios me llevó por diferentes caminos y yo creo que la iglesia de Dios sí se puede hacer un liderazgo, pero hay que servir y hay que estar creciendo en Cristo y hay que estar dispuesto a servir. Y entonces los animaba yo a que fueran la nueva generación que va en algún momento a rebasar a los demás, porque así es. Entonces a mí me gusta mucho, hermanos, ya en este momento histórico, ir compartiendo con nuevas generaciones, porque van a ser los nuevos líderes en algunos años. Y qué mejor que estén orientados y encausados, bien encausados, para que hagan buen trabajo pastoral sobre todo, ¿no? Entonces ahí yo me ocupo, ¿no? Me gusta hacerlo. Y entonces yo les comparto algunas cosas pastorales y les doy consejos y les doy capacitación para que, para que estemos bien enfocados en estos procesos de acompañamiento pastoral a su edad de jóvenes, pero también con los adultos y con la iglesia, ¿no? Y bueno, pues por eso hablo de consejería en tiempos de crisis, sobre todo en tiempos de crisis familiares. Y ahí está el procedimiento, ahí está básico, ¿verdad? Que puede ayudar a tener una idea de cómo abordar esos temas. También ya vamos a empezar. La semana pasada les envié el libro de los hermanos Lin de cómo sanar las 8 etapas de la vida, que es el último subtema que vamos a mirar. Lo vamos a mirar una parte el día de hoy y otra parte el próximo jueves. Este es un procedimiento, hermanos. Ahí está la propuesta en el libro. Hoy vamos a analizar la introducción del libro. De hecho, les quedó de tarea hacer un resumen de la introducción. Tiene algunas páginas la introducción. No se preocupen, hoy yo les voy a dar un ejemplo de cómo hacer un resumen de la introducción. De ahí lo pueden ustedes, lo pueden copiar, lo pueden utilizar, no hay ningún problema, ¿verdad? Pero a mí me interesa mucho ir cerrando de una manera formativa, porque el libro de cómo sanar las 8 etapas de la vida de los hermanos Matthew y Dennis Lin y Sheila Fabricant son psicoterapeutas cristianos de diferentes denominaciones, diferentes culturas, pero que a través de los años ellos han hecho un trabajo, me parece muy bueno, en el ámbito cristiano, interdenominacional, o sea, no son de nuestra iglesia, son de diferentes denominaciones. Es un libro muy famoso, tienen varios libros. Yo solo he leído me gustó mucho. Lo he leído como 3 veces, lo tengo muy subrayado. Entonces, por eso me gusta a mí compartirlo y rescatar la introducción y el primer capítulo, nada más. Ya, si a alguien le gusta, puede leerlo los 7 capítulos que restan, ¿no? Porque es muy interesante. Entonces, es el archivo que voy a utilizar hoy para hacer como una síntesis de la introducción y resaltar lo más valioso de la enseñanza del libro, ¿sí? Puede haber algunos detallitos que no concuerdan con nuestra forma de ser iglesia, con nuestra tradición de ser iglesia, no pasa nada. Hay que concentrarnos en la intención que ellos tienen de aprender a restaurar a las personas y a las familias. Eso a mí me encantó. Entonces, permítanme compartir el archivo de la presentación de hoy. Le voy a dar compartir para poder desarrollarlo. ¿De acuerdo? De hecho, yo le llamo en el sílabo, le llamo sanando las diferentes etapas de la vida. Así le llamo en el sílabo. Así va a aparecer el sexto subtítulo de ahí. ¿De acuerdo? Sanando las diferentes etapas de la vida. Porque nos puede servir, hermanos, a nosotros. Y yo insisto, hermanos, desde la logoterapia hay una máxima. Cuando tú te sientes restaurado, tú puedes restaurar también a otro. Tienes, estás equipado, tu experiencia debe servir para algo. Yo siempre le digo a las personas que me ha tocado ayudar un poco a restaurarse, porque luego se deprimen, se sienten inferiores,
Y una vez le dije, bueno, no te preocupes, hijo, no te imaginas, ves esta parte de la administración, bueno, más de la mitad estuvieron en disciplina y a mí me tocó restaurarlos. Así es que no te preocupes. Sí, porque luego cuando uno se equivoca, oh, Señor, ¿y cómo? Hermanos, vamos a aprender a restaurar. Yo me siento una persona restaurada, yo ya les he platicado mi testimonio. Cuando yo llego a Cristo, a la iglesia de Dios, muy joven, pues yo tenía problemas muy fuertes de adicciones. O sea, muy joven, mucha ignorancia, nunca había leído la Biblia, tenía 19 años, pero el Evangelio fue poder de Dios y mi gran necesidad, ¿no? Entonces yo acepté a Cristo en mi corazón, tuve toda una experiencia de fe que luego platico a veces, y de ahí yo, siendo el último de todos, como dice Pablo, soy el último de todos, yo me empecé a congregar y, y me decían, hermano, va a haber reunión de obreros, ¿quiere venir? Sí, yo vi a la vuelta de la iglesia, ¿no? Bien joven, recién convertido, me sentía perdonado, me sentía restaurado por Dios, pero yo quería crecer y servir. Entonces ahí empecé y estuve varios años congregándome ahí, después me pusieron como maestro de niños, y ahí empecé a desarrollarme, como a elaborar temas y a atender a una sección de la iglesia, después con los jóvenes, después con los obreros. Y cuando me dijeron si yo tenía interés de dedicarme a ser pastor e irme a un seminario a internar casi 3 años, yo dije sí, y renuncié a muchas cosas que en ese momento tenía. Tenía trabajo, estudio, familia, tenía proyectos, cosas materiales, pero renuncié a todo eso porque yo creo en la restauración de las personas, no por nosotros, sino por el poder de Dios. ¿De acuerdo? Pero alguien tiene que encauzar, alguien tiene que promover. Y por eso es que en esta parte ya del tema de la pastoral familiar, ahí me gusta enfatizar. Hermanos, vamos a conocer diferente tipo de familias, dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Pero cuando yo tengo la firme convicción de que esa familia se pueda restaurar, podemos hacer un buen trabajo para la gloria de Dios. Y la iglesia va a crecer. Pero si estamos juzgando, si estamos espantándonos por cualquier cosa, hermanos, pues difícilmente vamos a hacer un buen trabajo, porque se convierte en murmuración, se convierte en lucha de poder, se distorsiona por otro lado. No es el plan de Dios. Todas las familias pasan por diferentes etapas, ya lo platicamos. Por eso yo me atrevo a usar estos materiales y el tema de hoy es un resumen de la introducción del libro Cómo sanar las 8 etapas de la vida, y ahí está, se los voy a presentar. Dice ahí, esto lo rescato del libro, es una síntesis, rescato lo más valioso, vamos, porque tiene mucha información. Yo rescaté lo más valioso en esta presentación. Les puede servir como guía, hermanos, para la tarea que quedó hace 2 semanas, si no me equivoco. Ustedes no se preocupen, tómenlo como ejemplo. Lo más valioso que yo rescato de este libro es que ellos dicen la curación de los recuerdos por medio de la oración. Me pareció maravilloso. Claro, ellos escriben al final de cada capítulo una oración que invitan a las personas a leer. Está bien. Nosotros como iglesia difícilmente escribimos las oraciones, aunque en algunos, yo me he encontrado muchos pastores que sí escriben el sermón y escriben las oraciones. No todos, pero lo valioso es que los autores, Matthew Lynn, Dennis Lynn, Sheila Fabricant, son familia y entonces son terapeutas profesionales y ellos dicen, trabajan en ámbitos cristianos, ellos dicen, la persona puede sanar, puede curar sus recuerdos, puede superar su pasado por medio de la oración y la intercesión. Me pareció muy valioso, hermano, porque nosotros creemos en la oración y la intercesión, ¿de acuerdo? Y ellos, claro, proponen ciertas cosas que ellos han practicado. Nosotros no tenemos que hacerlo tal cual, pero tomar la idea me parece valioso. De ahí fue que el último pastorado que yo tuve aquí en esta iglesia en Monterrey, me tocó organizar un ministerio, yo le llamé de oración y de intercesión. Y cada semana nos reuníamos, personalmente, el grupo fue creciendo, invitamos a los ancianos que ya no pueden ir a la iglesia, hermanos, ustedes son parte del Ministerio de Oración e Intercesión, mandarles las peticiones y hacer un círculo de oración fuerte para estar orando e intercediendo por las necesidades y por las personas que tienen problemas y por las familias. Y hermanos, créanme,
que nos fue muy bien, bendito Dios. Yo los invito a que lo tomen en cuenta. Si no lo han considerado, si ya lo consideraron, perfecto, solo fortalezcanlo. Entonces, la oración y la intercesión fueron el primer ministerio que yo fortalecí en la iglesia que me tocó, última iglesia que me tocó pastorear, hace 8 años. Duré 6 años en esa iglesia. Ya hace un par de años que la dejé. Pero nos fue muy bien, porque las iglesias pasan por etapas diferentes. Entonces, había diferentes ministerios, pero el primero, yo decía, el primero es la oración y la intercesión, porque esta iglesia tiene que aprender a depender de Dios más que de sus finanzas o más que de su gran capacidad. Porque no las iglesias entramos en esos detalles, en esas distorsiones. No que no las haya, sí las hay, pero es muy importante aprender. La iglesia debe aprender a depender de Dios más que de lo material. Y la oración y la intercesión es fundamental. ¿De acuerdo, hermanos? Y es lo que proponen los hermanos Lee para hacer un trabajo. Voy a avanzar un poquito más. Ahí está. La base conceptual o el concepto general del libro, hermanos, esta es la introducción que aparece ahí. Son tres cosas, la base conceptual, la base del concepto del libro. ¿Sí? Yo le llamo a veces la justificación del proyecto. Primero, que ellos toman al psicólogo Erik Erikson y sus estudios acerca del desarrollo humano. Ellos dicen, sabemos que la teoría de Erik Erikson ya tiene muchos años, pero a nosotros nos gusta cómo él divide el desarrollo humano en 8 etapas. Está superado hoy en día, porque hoy en día ellos no toman en cuenta, por ejemplo, la etapa prenatal. Y hoy en día sí ya se toma en cuenta, porque hay muchos estudios que dicen que antes de que una persona nazca ya hay una etapa prenatal. Y bueno, yo hasta alguna vez lo practiqué con mis hijos. Dios nos regaló 3 hijos, a mi esposa Olimpia y a mí. Entonces yo estaba muy observador, a ver. Y entonces cuando ella estaba embarazada, yo le ponía música cristiana, en aquellos años de Marcos Witt y himnos y de todo. Y decía, es que pueden tomar el gusto por la música, y así fue. Y con cada uno que estaba embarazada, yo le ponía música, ponte música y se acerca para que ellos lo escuchen. Todo no nace, sí, pero él ya es un ser vivo, ya está ahí, y primero ellos van a ser. Nos fue muy bien, bendito Dios. Fueron partos naturales los 3, y les digo una cosa, los 3 son músicos. Tienen el gusto, tienen un oído para la música que la gente se sorprende. Estos chavos tocan guitarra, batería, bajo, cantan en la iglesia, claro. Y bueno, hasta en la escuela, uno de mi hijo el mayor, este, cuando estuvo en colegio de bachilleres, ganó 2 años el concurso de canto ahí. Y todos sorprendidos, ¿cómo? Es que aprendió en la iglesia, ¿no? Pero aprendió desde muy chiquito, y les dijo, desde muy chiquito aprendiste. Y él se acordaba de muchos cantos que yo le ponía desde antes que naciera. Entonces, Erik Erikson divide el desarrollo humano en 8 etapas. Los hermanos Lin dicen, nos gusta, aunque no hay la etapa prenatal, se puede, y ellos proponen algunos estudios, y también la última etapa también hoy en día se ha alargado más. Déjenme les digo que hoy en día la etapa del adulto mayor se ha alargado. Hoy en día, por diferentes motivos, la expectativa de vida se ha alargado. Un ejemplo voy a poner. Yo tengo la bendición y la gracia de acabar de cumplir 62 años, pero me siento muy bien, bendito Dios. Y estaba leyendo que hoy en día ya están desarrollando una nueva etapa a los que tenemos 60, 70 y hasta 80 años, y todavía somos productivos. Entonces, las etapas se van moviendo, ¿sí? Ya, por ejemplo, los jóvenes ya no son jóvenes desde los 15 años, desde que son adolescentes ya se vuelven como jóvenes. ¿Qué quiere decir? Que el mundo va evolucionando y se va desarrollando, pero ellos dicen, nos gusta la propuesta de Erik Erikson y la vamos a tomar como base. Está bien, esa es la primer base del libro. La segunda, un trabajo de psicoterapia con diferentes personas y su proceso de sanación. Ellos se dedican a eso en Estados Unidos prácticamente, aunque también vivieron en Seúl, Corea, porque hay una iglesia muy grande cristiana allá. Uno de ellos, pues son de descendencia asiática, 2 de ellos, y una de ellos es de descendencia judía. Eh, Ellos dicen, nos hemos dedicado a la psicoterapia en el ámbito cristiano, y ponen en el libro muchos ejemplos, cambian los nombres para no
dañar a los inocentes, ¿verdad? Pero ellos lo toman como base, decir, hemos hecho trabajo con personas y las personas sí pueden sanar, con la ayuda de Dios, de la oración y del acompañamiento y del diálogo, la confrontación, la psicoterapia, hacen procesos de ayuda y la gente, aún adulta, puede sanar. Entonces, ese es el segundo, la segunda base que ellos tienen en el concepto de cómo sanar las 8 etapas de la vida. Y dicen, el trabajo de la experiencia lo dice mucho. Tienen bastante experiencia ellos en restaurar gente a nivel profesional y terapéutico. Y lo utilizan en el libro para ponerlo como ejemplos. Y lo tercero, que para mí es lo más valioso del libro, porque lo otro, bueno, pues otros lo han hecho, pero la tercera base conceptual es la disciplina de la oración, intercediendo y dirigiendo al creyente a la restauración, invitando a Jesús a que esté en el momento que fue dañado. Me parece maravilloso. Ustedes pueden empezar a leer el libro. A mí me pareció formidable. Yo no me he atrevido a hacerlo al 100%, pero algunas ideas he tomado de ahí. Claro que sí. ¿Sí? O sea, me pareció maravilloso que ellos tomen la oración como, porque ellos dicen, en la oración Dios puede actuar, claro que sí, intercediendo y dirigiendo a las personas a la restauración. Y al final de cada capítulo, ellos explican cómo es que han trabajado orando y haciendo reflexionar a la persona que invite a Jesús al momento trágico que pasó y tomando en cuenta que Jesús está ahí, estuvo ahí siempre para restaurar y para observar, y él lo sabe todo, así es que él es el maestro de la restauración. Me pareció formidable. ¿Ah? Pero esa es la base del concepto del libro. Yo en esta introducción hice una síntesis. Y bueno, y la introducción del libro entonces comienza con un subtítulo muy valioso, si pudiera vivir otra vez. Y habla de la entrevista con una mujer que hicieron de 85 años en las montañas de Kentucky, Estados Unidos, ¿no? Y está muy, muy bonito, es como un tipo poema. Y le pusieron, si pudiera vivir otra vez. Esta mujer de 85 años dice, si yo pudiese vivir otra vez, me preocuparía menos y disfrutaría más la vida. Disfrutaría más la lluvia, disfrutaría más las puestas del sol, el mar, los ríos, la convivencia con la familia. Y bueno, está interesante la reflexión de inicio. Así se titula, si pudiera vivir otra vez. Y está basada en esta entrevista. Me pareció valiosa como introducción porque puede ser que algunos de nosotros pensemos algo parecido en tema de la familia, ¿no? Dedicarle un poco más de tiempo a disfrutar a la familia. Es lo que ella menciona, grandes rasgos ahí. Y disfrutar de la vida sanamente, porque la vida es maravillosa. Entonces, ahí está en el libro. Ustedes léanlo. Está en las primeras páginas. El subtítulo se llama así, si pudiera vivir otra vez. Y dice que muchos de nosotros pudiésemos pensar lo mismo, ¿no? Es como la introducción a la introducción. Y luego, segundo punto, habla de los patrones de conducta de nuestros padres y familiares, cómo afectan la manera de cómo nos relacionamos entre nosotros, no solo con nuestro marido o mujer, sino con las demás personas y especialmente con Dios. Ellos dicen que los patrones de conducta de nuestros padres y nuestros abuelos nos han marcado a nosotros, porque es lo que hemos tenido como contexto. Consciente o inconscientemente nos han forjado. Yo diría para bien o para mal, las dos cosas. Es como nuestra herencia familiar, ¿sí? Hay una herencia genética, ¿no? Yo lo sé. O sea, la herencia genética es que nuestros hijos les heredamos nuestros genes y se parecen mucho a nosotros en general, ¿verdad? No siempre, pero en general. Yo tengo esa bendición de que mis 3 hijos me bromean mucho, dicen, ay, hermano, dicen, no le dejó nada a su esposa. Y le digo, ¿por qué? Bueno, pues porque tienen mis genes, mis hijos, y el mayor de ellos, cuando habla, dicen que se confunden como si fuera yo, tenemos el mismo tono de voz incluso. Y él es un maestro en la universidad. Entonces me dice, cuando hablamos por teléfono, me dicen, es que su hijo habla igualito, lo confundimos. Y me bromean mucho, dice, oiga, ese es que es usted que volvió a nacer. Digo, sí, gracias a Dios, pues es la herencia genética, ¿no? Bueno, así como hay una herencia genética, también hay una herencia en los patrones de conducta, de los abuelos a los padres, de los padres a los hijos, de los hijos a los nietos.
O sea, es una herencia que les hemos transmitido. Como dije, para bien o para mal. Ahí está nuestra herencia. Y entonces, y eso también, dicen ellos, eso también, la manera en que nos relacionamos con Dios, también es como una herencia en la práctica que nos han heredado. ¿De acuerdo? Bueno, puede ser. Y el tercer eh, eh, renglón a reflexionar es, dicen ellos, ¿cómo sanar las heridas familiares? Aunque nuestras familias influyen en nuestra relación con Dios y los demás, no la determinan en forma inexorable o total en nuestras propias vidas. Los especialistas dicen que aunque nuestros padres nos influencian, porque esto es en el círculo donde crecemos, sí nos, como dice ahí, nos influyen, pero no nos pandeterminan. El pandeterminismo es una determinación total. Dice, no, en alguna medida nos influyen, nos determinan, pero no de forma inexorable. O sea, no en términos totalitarios, sino en alguna forma, porque siempre tenemos oportunidad de nosotros tomar nuestro rumbo, ¿no? De tomar nuestras decisiones, sobre todo cuando ya crecemos, ¿no? O sea, entonces, aunque es una herencia, aparte de la herencia genética, la herencia familiar, bueno, hay que ser autocríticos y revisar. Por ejemplo, cuando yo me convierto a Cristo, toda mi familia es católica, ¿no? Y yo soy el único que empiezo a ir a la iglesia. Y me costó, apenas le explicaba yo a los jóvenes. Me dice, hermano, ¿cómo le hizo? Digo, hijos, fue muy duro porque yo era muy joven y mis hermanos se burlaban de mí, que me había hecho hermano, y yo me tenía que ir a leer la Biblia a escondidas para que no me vieran porque se burlaban de mí, porque dicen, ah, ya te hiciste hermano. Y aquí en México había un dicho, dice, te hiciste aleluya, y era una ofensa. Y entonces yo era muy joven y me daba vergüenza, pero yo lo quería hacer porque a mí me había gustado. Entonces tenía que andar los primeros, el primer año, ¿no? Ya cuando después fui bautizado, ya dije, no, yo tomé mi Biblia. Y si a usted no les gusta, pues es su problema, a mí me gusta. Y me fui hasta con mis amigos. Llegaba yo con mis amigos, mis amigotes, y yo llegaba con mi Biblia. Y me decían, oye, pues, ¿qué es eso? Pues es la Biblia. ¿Pero por qué traes eso? Pues que me gusta, vengo de la iglesia. Pero la estás leyendo, sí, la estoy leyendo y me gusta. O sea, yo siempre fui como muy directo, ¿no? O sea, no me gustaba ocultar nada. Pues, no les gusta, bueno, pues ahí nos vemos. Sí les gusta. Y algunos sí me decían, oye, platícame. Pues yo aprovechaba para platicar. Entonces, ¿qué quiere decir? Que aunque la familia nos influye, pero no nos determina inexorablemente, o sea, en forma totalitaria. Entonces, quiere decir que entonces nosotros tenemos capacidad de autoanalizar las cosas. Y los hermanos Lin lo mencionan. No hay un pandeterminismo. Siguen diciendo ahí las enseñanzas medulares que yo rescaté. El siguiente punto, no tenemos que vernos atrapados por los patrones de conducta de nuestros padres, ni tampoco nos vamos a sentir culpabilísimos si no criamos a nuestros hijos a la perfección. ¿De acuerdo? O sea, los que tenemos esa bendición de ser padres, hermanos, cometemos muchos errores. Yo siempre decía, la gente dice, es que no hay escuela para padres. Hoy en día sí hay escuela para padres, ¿eh? Hay muchos proyectos en diferentes países que así le llaman, escuela para padres. Como que en algún momento de la historia se fueron dando cuenta en la sociedad, las iglesias también. Creo que las iglesias empezaron con este proyecto, así le llamaron, Escuela para Padres, porque imagínense los nuevos padres de familia que se casan. Yo lo más que llegué es a dar pláticas prematrimoniales. Y la última vez junté a 3 parejas en la iglesia. Uno de ellos era mi sobrino, que no era de nuestra iglesia, pero él se iba a casar con una muchacha cristiana y entonces me pidió que yo le diera la bendición y yo lo invité a la iglesia. Le dije, vente, voy a dar pláticas pre. Y las 3 parejas, bendito Dios, todavía permanecen, hermano. Las 3 que les di la bendición y las pláticas, la orientación. Y digo, bueno, no me fue tan mal preventivamente. O sea, yo toqué muchos de estos temas que trabajo con ustedes en cortito, con ellos, en un salón y se los daba por escrito. Léanlo, nos vemos la próxima sesión. Y bueno, parece que me fue bien, bendito Dios. Era una manera de abrir su panorama y de prepararlos un poco para el etapa que venía. Y bueno, yo hago un trabajo en estas pláticas pre-matrimoniales de decirles, cada quien viene de una familia diferente,
van a tener que aprender lo que dice la Biblia, dejar a su padre y a su madre y unirse y ser uno solo y buscar hacer un proyecto juntos. Sueñen hacia dónde van a mirar y hacia dónde van a trabajar juntos. Y escríbanlo de preferencia. Y parece que me funcionó. Parece que ahí van los muchachos. Ya son padres de familia, ya tienen su familia, todos ellos. A mí me da gusto cuando los veo juntos. Digo, bueno, algo me tocó aportar en el principio en la unión de sus vidas y darles la bendición matrimonial, sobre todo. ¿Qué quiere decir? Que sí se puede hacer trabajo preventivo. Yo cuando veo estas cosas, digo, claro que ahí se puede, nada más que a veces lo descuidamos, hermano. Lo descuidamos, o sea, pero claro que sí se puede hacer trabajo preventivo. Por eso el apartado dice, no tenemos que vernos atrapados por los patrones de conducta de nuestros padres, ni tampoco nos vamos a sentir culpabilísimos si no criamos a nuestros hijos a la perfección. O sea, ninguno somos perfectos. Claro que en alguna medida, pues, podemos cometer algún error de exageración. Cuando hablamos de crianza de la familia, errores y aciertos, hermanos, ahí tenemos que reflexionar de que hoy en día, por ejemplo, muchas de las nuevas parejas, cuando tienen un hijo y es hijo único, Dios mío, se convierte en una sobreprotección. Se entiende, porque oiga, pues cuando tienes un hijo, pues lo sobreproteges, pero no le vas a hacer nada bien si le das todo en la vida. Y entonces siempre quieres que sea tu niño chiquito, ¿no? Ya creció. Yo bromeo a mis hijos. Digo, hijos, yo no tengo ningún problema. Ustedes tienen que crecer y desarrollar y tomar sus decisiones, pero cuentan con nosotros siempre. Y ahí van, ya crecieron, ya van creciendo. El último tiene 14 años y ya me superó de estatura ya. Pero yo digo, va creciendo mi hijo, gracias a Dios. Este, y él tiene que aprender a tomar sus decisiones y yo le doy lo mejor que puedo de ejemplo, de testimonio. Pero si algún error comete, no tenemos que sentirnos culpables porque pues, los padres demos lo mejor, ¿no? Que podemos, ¿no? Y ya ellos, llega un momento que ellos toman sus propias decisiones. ¿Ven? Los hijos siempre van a ser los hijos y hay que apoyarlos en todo momento, hermanos. Porque de quién más van a esperar ayuda y atención y entendimiento sino de los propios padres, ¿no? Entonces, cuidado con estos círculos de la familia. Este, Tenemos que estar dispuestos a restaurarnos mutuamente, ¿no? ¿De acuerdo? Siguiente subtítulo, ¿cómo sanar las heridas? Es otro de los subtítulos que aparecen en la introducción. Dice ahí, no más nuestro, no más, no nada más nuestros patrones de conducta revelan viejas heridas, sino que incluso los estudios fisiológicos del cerebro demuestran que todo lo que nos ha ocurrido permanece como una parte de nosotros mismos. Y ahí tienen toda la razón. De hecho, ya les platiqué yo un poco del transcurso del curso. El últimos dos diplomados que hice eh, tienen que ver con neuropsicología clínica y neuropsicología educativa. Y hermanos, hoy en día la neuropsicología está, en los últimos 10 años, es una de las ramas que ha desarrollado mucho, porque es el estudio del cerebro. Y anteriormente se creía solamente el cerebro, pues tiene dos hemisferios y tiene cuando menos 4 o 5 partes generales. No, hermanos, es mucho más complejo que eso. Antiguamente se pensaba que el cerebro era como una computadora, como el cerebro de una computadora, como un CPU, pero no es cierto. El cerebro es mucho más complejo, mucho más especializado que cualquier computadora. Créanmelo. Se dice, hermanos, que nosotros como seres humanos solo desarrollamos el 30% o 40% de la capacidad del cerebro que tenemos. O sea, hay un 50 o 60% que no desarrollamos porque el cerebro es un músculo que se desarrolla. Y la neurogénesis o la sinapsis es cómo se va desarrollando. Créanme que yo lo estoy probando. Yo dije, a ver, a los 62 años, ¿puedo aprender algo? Y me discipliné a meterme a la dinámica de los muchachos jóvenes. ¿Cómo no voy a poder si me concentro y me alimento bien y duermo bien? Y claro que trabajo a la par que ellos, después de 62 años. Todavía Dios me da la capacidad de aprender nuevas cosas y de entender lo que está. Y eso es una maravilla. Anteriormente, hermano, se decía, no, ya está grande. Me dijo una vez una hermana, hermano, ya no se me pega nada. Dije, hermana, ¿cómo no? Hice la broma, hay una broma que yo hago, pastoralmente, ¿no? Le digo, hermana, le voy a comprobar que sí sabe y sí tiene capacidad intelectual. Le digo,
porque vi que estaba viendo la televisión, estaba viendo una novela, una comedia, dicen acá en México. Digo, ¿cómo va la novelita esa historia? Y me platicó toda la historia. Mire, hermano, este se casó con y este engañó a y este. Le digo, hombre, qué capacidad de retención tiene, enorme. Le digo, entonces sí se le pueden caer las cosas de la Biblia. Ay, hermano, yo creo que sí, claro que sí. Mire, ya le dije, leas el libro de los Hechos y van a mirar, hay que aprendérnoslo. Y era una broma mía para decirle, sí, tiene esa capacidad todavía. Entonces, los estudios últimos que se hacen, hermanos, del cerebro, les doy un dato importante para que tengamos cuidado con los más pequeños en la familia, o con los hermanos, o con todo el mundo. Cuando una persona ha sido dañada emocionalmente, se le queda una marca en su cerebro como una cicatriz en su cerebro. Ahí queda. Y cuando hacen un estudio del cerebro, porque hoy en día hay aparatos más potentes, hay una cierta parte del cerebro que se va afectando y queda como una cicatriz ahí. ¿De qué es? No se sabe, pero fue una crisis que vivió cuando estaba en alguna de las etapas de la vida inicial, o de niño, o de adolescente, o de joven, tuvo alguna crisis muy fuerte y el impacto fue tan grande que quedó esa cicatriz en el cerebro. Por eso dice ahí que los estudios fisiológicos del cerebro demuestran que todo lo que ha ocurrido permanece como una parte de nosotros mismos, o sea, ahí está grabada. Y tienes razón. Es un comentario de los hermanos Lin. Yo lo confirmo porque ahora pues estoy metido en esa dinámica de la neuropsicología clínica para atender a las personas y educativa, para saber entender los procesos de educación y cómo funciona el cerebro y cómo puede haber una estimulación cognitiva para que las personas tengan desarrollo de su cerebro y puedan aprender más cosas de manera más fácil. Y las diferentes áreas de su cerebro puedan trabajarse y mejorar. La idea es mejorar. Y si hay que restaurar algo, hay que restaurarlo. Sí se puede. Claro que sí. Y bueno, el tercer subtítulo que menciono yo ahí para hablar esto de la parte psicológica, la teoría psicoanalítica, hermanos, lo pongo como una información ahí extra que se menciona ahí en el libro. La teoría psicoanalítica habla básicamente de que el cerebro tiene tres funciones desde la teoría psicoanalítica: el consciente, el subconsciente y el inconsciente. Entonces, todo el trabajo que hace un psicoanalista es trabajar qué cosas tiene conscientemente, que le platique. Y luego, a través de preguntas y un proceso de ayuda terapéutico, cómodamente, y es muy largo el psicoanálisis. La gente que va por años. A mí, lo personal, no me gusta mucho, pero ayer el joven que yo estaba entrevistando de la iglesia, él me dice, fíjese que yo soy estudiante de psicología y me gusta mucho el psicoanálisis. Está bien. Ya le dije, mira, está muy bien, nada más ten cuidado con esto y con esto, pero qué bueno que tú sigues estudiando, adelante. Entonces, ¿qué quiere decir? Que efectivamente, hermanos, hoy en día se dan cuenta que el cerebro es un órgano muy importante en la conducta del ser humano. Y por eso el psicoanalista trabaja, insisto, con el consciente. ¿De qué estás consciente? Platícame. Hay cosas que están en el subconsciente y hay olores, dibujos y cosas que le recuerdan, pero hay cosas que están en el inconsciente. Ahí están, como recuerdos que están ocultos, sobre todo los más trágicos. Y el psicoanalista lo que hace es, a través de un trabajo de plática, de preguntas, de acompañamiento, va ayudando a la persona a que recuerde lo que está ahí grabado en el inconsciente y ayudarle a sanarlo, sobre todo. A grandes rasgos, ¿no? Es una manera como de ilustrar, que sí se puede ayudar a las personas, ¿no? Y les digo, a mí no me gusta mucho el psicoanálisis. Sí conozco cómo funciona, pero no me gusta mucho. A mí me gusta más la logoterapia, sanar a través del diálogo, de la palabra, la oración, como los hermanos Lin. Pero todo ayuda, porque estamos hablando de intentar restaurar a las personas, ¿de acuerdo? Déjenme avanzo un poquito más. Y bueno, voy a esta parte donde dice que eh, llevamos con nosotros no solo los recuerdos de hechos pasados, sino el dolor o el amor asociados con esos recuerdos de nuestra vida. O sea, en el cerebro, hermanos, quedan grabados nuestros recuerdos. Puede ser, como dije, puede ser en el inconscientemente, ahí están, no nos acordamos, pero algo nos va a recordar
algún olor, alguna acción, alguna persona, algún color, y entonces uno recuerda cosas. Por eso los hermanos Lin insisten, porque uno de ellos es psicoanalista. Llevamos con nosotros no solo los recuerdos de hechos del pasado, sino el dolor o el amor asociados con esos recuerdos de nuestra vida. Comúnmente se quedan grabados o las cosas buenas o las cosas malas, ¿sí? Porque impactan. Y acuérdense que cuando vimos cómo cerrar los ciclos de la vida, acuérdense que yo les decía que el pasado no se puede borrar, pero se puede reinterpretar, ¿de acuerdo? Se puede reinterpretar para ver por qué pasó lo que pasó, para poder restaurarlo y sanearlo, pero no lo podemos borrar, porque si borráramos el pasado, entonces hablaríamos de un estado de demencia, o sea, se nos olvida todo, y eso es una enfermedad, ¿no? Con un poquito de ejercitación, sí nos recordamos de las cosas buenas y malas, y por eso los hermanos Lin dicen que siempre llevamos en nosotros estos recuerdos de los hechos pasados, ya sea de niños, de adolescentes o de jóvenes, ¿sí? Sobre todo las primeras etapas de la vida, ¿de acuerdo? Siguiente subtítulo, vamos avanzando. Hermanos, dice ahí, cuando invitamos a Jesucristo a nuestros recuerdos negativos, no le estamos pidiendo que borre nuestro pasado, ni que ayude a olvidar el pasado. En vez de ello, le estamos pidiendo que sane nuestros recuerdos, que es lo que los hermanos Lin proponen en su práctica de restauración. O sea, ellos dicen, si y ponen varios ejemplos ahí, del que me acuerdo, es de una persona que fue abusada y ella estaba pues muy dolida. Entonces, cuando lo recordaba, claro, era una persona funcional, pero de repente se recordaba, incluso eso le hacía reaccionar de diferentes maneras. Y dice ahí ellos que ellos a través de la oración empiezan a orar por las personas y en la oración están escritas ahí al final de cada capítulo, dice que le pidieron, es muy doloroso tu recuerdo. Bueno, vamos a invitar a Jesús a ese recuerdo, como como si Jesús estuviese presente en ese evento que tuviste en el momento que fue. Pero Jesús estaba ahí para acompañarte y para apoyarte. Y Jesús sintió tu dolor. Y Jesús sabe todas las cosas y Él puede, como dice ahí, cuando invitamos a Jesús a nuestros recuerdos negativos, no le estamos pidiendo que borre ni que nos ayude a olvidar el pasado, no. En vez de ello, le estamos pidiendo que sane nuestros recuerdos. Y cuando Jesús sana nuestros recuerdos traumáticos, vamos a decirlo, negativos, entonces puedes después recordarlo, pero ya está sanado por el poder de Dios. Y ellos dicen, sí funciona. Pongo entre paréntesis, invitar a Jesús a que nos acompañe en las situaciones trágicas del pasado. Ellos es lo que proponen a través de un proceso de ayuda, claro, a las personas. Ahora, hay personas que más pronto recuerdan las cosas trágicas y oran a Dios y sanan. Hay personas que llevan más tiempo. Dicen ellos, hay personas que hemos tenido 2, 3 sesiones, pero hay personas que llevan, no sé, 6 meses en sesión. Ellos los van citando porque ellos se dedican a hacer trabajo de psicoterapia en Estados Unidos. En Estados Unidos es mucho más común. En Estados Unidos, no sé, allá en Sudamérica, pero yo tengo familia en Estados Unidos y es más común, y tengo familia en Canadá también. Y en Estados Unidos y en Canadá es más común que cuando alguien tiene un problema, lo mandan al psicólogo como si fuera el médico. Vaya con el psicólogo, vaya a terapia, normal. Acá en México todavía tenemos mucho prejuicio. Y cuando a alguien le dicen, va a ir a terapia al psicólogo, lo primero que dice es, si no estoy loco. No, no necesita estar loco. Se trata de buscar higiene mental, salud mental y emocional. Y eso, este, eh, cuesta trabajo reconocerlo. O sea, acá en México todavía hay mucho prejuicio. En la iglesia más, ¿sí? Casi todos dicen, hombre, yo estoy bien. Pues sí, nada más vamos platicando y verá que no está tan bien la cosa. Pues vamos buscando ayuda. Un proceso de restauración es lo que proponemos. Y con la guía, hermanos, con la guía del libro de cómo sanar las 8 etapas de la vida, a mí me ha ayudado mucho a tener un panorama más amplio de cómo hacer un proceso de acompañamiento y de restauración con diferentes personas. Sí, no al 100%, sino te tomas algunas ideas de cómo hacerlo. Sí, no se trata de replicarlo tal cual, sino de tomar algunas ideas para tener
algunas herramientas de cómo hacer un trabajo de restauración y de acompañamiento con las personas que lo requieren. Y si es un familiar, mejor, porque tienes la confianza de estar ahí platicando con él, porque a veces uno no sabe cómo hacerle. Bueno, ahí está una propuesta. Orar con la persona, escuchar cómo se siente e invitar a Jesús a ese evento para pedirle que Jesús sane nuestros recuerdos y nuestras situaciones trágicas del pasado. Es lo que los hermanos Lim proponen. ¿De acuerdo, hermanos? Y bueno, viene un pasaje bíblico que ahorita vamos también en esta presentación. Y este pasaje bíblico de Lucas 24 lo rescato también del libro, porque en el libro viene. Fíjense, ellos usan pasajes bíblicos también, para que vean que son terapeutas cristianos, no son terapeutas, decimos nosotros, seculares, no, son terapeutas cristianos, ¿sí? De otras denominaciones, pero ellos tienen respeto al texto bíblico y tienen su propia tradición también. Pero este pasaje yo lo rescato del libro, les voy a leer una partecita para poder ilustrar lo que quiero ilustrar con ustedes, porque a veces en la iglesia, hermanos, los hermanos de la iglesia se resisten mucho a trabajar su parte emocional. Y la parte, yo he aprendido que la parte emocional va de la mano con la parte espiritual. De hecho, hay un libro que me regalaron apenas. No lo he podido leer. Apenas voy a empezar a revisarlo y hacer una... A mí me gusta leer un libro y hacer una síntesis para sacar las enseñanzas más importantes. Eso me ayuda a nunca olvidarlo, ¿no? Y el libro se llama Una espiritualidad emocionalmente sana. Parece una paradoja, pero una espiritualidad emocionalmente sana. Y se me hizo interesante. Y luego son dos libros. Y luego una iglesia espiritual, la iglesia y su espiritualidad emocionalmente sana. Entonces, analiza primero a la persona y después a la iglesia. Como les dije, todavía yo no lo leo. Es un reto para mí leerlo y hacer una síntesis y como esta introducción, como este síntesis que hago aquí, rescatar las enseñanzas más medulares. Puede surgir algo importante. ¿Qué quiere decir? Que hoy en día algunos médicos, psicólogos, psiquiatras, psicoanalistas, psicoterapeutas cristianos están tratando de unir el trabajo pastoral y acompañamiento y algunas de las herramientas de la psicología para mejorar la caja de herramientas que tenemos, nada más. Ahora, no es algo nuevo. Yo desde el año, no recuerdo qué año, mi primer diplomado que yo hice después de estudiar en el seminario, ya estando en Cuernavaca, en la comunidad teológica, fue el diplomado en psicología pastoral. Fue el primer diplomado que recibí 3 semestres. Fue muy valioso para mí y ahí me di cuenta y conocí a personas que hacen este trabajo en Estados Unidos y en Sudamérica y en otras partes del mundo. Pero en México todavía hay mucho prejuicio en las iglesias. La mayoría dicen, ¿por qué ir a la psicología si la palabra es suficiente? Y cuando tú ves en la práctica, realmente la palabra no les es suficiente. ¿Por qué? Porque el Señor trabaja con la parte consciente, no con la parte inconsciente. ¿De acuerdo? O sea, ¿cómo ser edificados en la fe si yo ni siquiera alcanzo a identificar mi parte subconsciente o inconsciente? No soy consciente. La salvación es consciente. O sea, yo acepto a Jesús conscientemente, ¿de acuerdo? Y por eso la premisa es que la parte espiritual y emocional van de la mano. Yo estoy convencido de eso. Y de ahí el siguiente pasaje bíblico, hermanos, si me permiten, ya voy a la parte final. Me gusta a mí soportarlo, fortalecerlo para ver que si tiene alguna soporte bíblico y una explicación bíblica. El pasaje es Lucas capítulo 24 y el versículo número 13 en adelante. Yo voy a leer solamente del versículo 13 al versículo 17 para ilustrar lo que quiero ilustrar. ¿Les parece? Bueno, Lucas 24:13 dice ahí la palabra de Dios. Y he aquí, dos de ellos iban al mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Verso 15, y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí,
Jesús mismo se les acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Verso 17. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Hasta ahí me quedo. Amén. El pasaje sigue, hermanos. De hecho, el pasaje sigue hasta el versículo 35. Es toda la narración de los dos discípulos que iban camino de Maús, después de que Jesús había sido crucificado. Y a mí se me hace muy importante resaltar esto, hermanos, del versículo número 17. Dice que estos dos discípulos regresaban a su pueblo después de que Jesús había sido crucificado y Jesús se les aparece en el camino. Claro, es un Jesús resucitado. Claro. Y entonces les dijo, después de esto dice que les dijo, ¿qué pláticas, dice el verso 17, qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras van caminando y por qué están tristes? Y entonces ellos le responden, ¿qué no has sabido lo que ha acontecido en los últimos días? Ya habían pasado los 3 días y 3 noches, el maestro ya había resucitado. De ellos se regresan a Jerusalén, dijeron, pues acabó nuestro movimiento. Pero el maestro les pregunta, ¿qué vienen discutiendo y por qué están tristes? Y ellos empiezan a narrarle, hermanos, qué es lo que han acontecido. Y Jesús va platicando con ellos, llegan, se les hace noche en el camino, eh, lo invitan a cenar, a comer, dice que traen unos peces y ahí comieron, y cuando Jesús hace oración, dice que los ojos de ellos se les abrieron, y Jesús se desaparece de ellos, y uno de ellos dice, con razón, nos ardía el corazón cuando nos hablaba y cuando hizo la oración. Es muy bonita esta narración. Son los dos discípulos que iban camino a Emaús, que era un pueblo cerca de Jerusalén, después de la crucifixión de Jesús y de la resurrección. Son de los primeros que Jesús se les aparece. ¿Verdad? Entonces, ¿qué quiere decir, hermanos? Que los discípulos de Cristo sí podemos estar tristes. Y venían ellos en crisis, dice, de hecho, el versículo comienza desde el versículo 13 y dice el versículo 14, eh, que iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido y entonces dice el pasaje bíblico que iban tristes, pensativos, preocupados. Y entonces yo de ahí quiero rescatar una parte, hermanos, importante. Los discípulos de Cristo, hermanos, sí podemos de repente estar tristes, desanimados, como estos discípulos que iban camino a Maús. Y por eso tenemos que buscar al Señor para buscar ánimo. Y él es claro, hoy tenemos el Espíritu de Dios que nos anima y que nos fortalece y que nos dirige y que nos guía. Pero, ¿qué quiero ilustrar con este pasaje? De hecho, los hermanos Lim lo ponen ahí en la introducción también, en el libro aparece. Ellos lo desarrollan y dicen, para justificar de que los discípulos de Jesús sí podemos entrar en una crisis. Como dice un amigo mío, estar tristes, cabibajos y meditabundos. O sea, sí, sí, los discípulos, ahora, ahorita voy a leer otro pasaje bíblico para comprobar esto. Entonces, y Jesús los acompaña, los escucha, ora con ellos y ellos dicen que cobran ánimo y en ese mismo momento se regresan a Jerusalén. Y ya hay un movimiento, dicen, ha resucitado el Señor, verdaderamente, le dicen ellos a los discípulos del Señor Jesús, a los apóstoles. Entonces, de este pasaje rescato yo, hermanos, que los discípulos de Cristo, hombres y mujeres, podemos tener etapas de estar tristes y preocupados y desorientados. O sea, no somos inmunes a los impactos de la vida, los impactos de los problemas en la vida, ¿de acuerdo? De hecho, yo tengo la teoría, cuando hablamos de la pastoral ante la violencia, hablábamos de que es el pan de cada día en muchos lugares, y cuando nosotros vemos las noticias, pues son puras noticias casi negativas. El 85% de las noticias son malas noticias. Secuestros, asesinatos, balaceras, accidentes, enfermedades, son puras noticias espectaculares, pero negativas. ¿Por qué? Porque eso es lo que está sucediendo. Y aparte también siempre eso es lo que más vende, dicen muchos, la parte de la sorpresa. Entonces, hermanos, los discípulos de Cristo, estamos, como dice
el Evangelio en Juan capítulo 17. El maestro hace su oración intercesora antes de ir al martirio de la cruz en Juan capítulo 17 y dice, en la oración dice, Padre, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal, porque aunque están en el mundo, no son del mundo. Y hay una enseñanza muy grande ahí, o sea, Jesús no quiere que nos salgamos del mundo, sino que aprendamos a convivir sanamente con el mundo. Dice, aunque están en el mundo, no son del mundo. Le dice, Padre, no te quito que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Entonces, nosotros como discípulos de Cristo, hombres y mujeres, podemos de repente entrar en una etapa con situaciones de desánimo, de tristeza, de confusión, porque la vida así es. Y es donde, de equivocaciones, es donde necesitamos aprender a restaurar. Y yo les he compartido, hermanos, cuando menos tres métodos o formas, procedimientos para su caja de herramientas para poder intentar hacer algo por las personas y las familias que lo necesitaren. ¿De acuerdo? Entonces, para mí es muy importante esta parte porque es la parte formativa. O sea, mi anhelo es que nosotros como estudiantes de la Biblia y de las cosas de Dios, pues sí tengamos información. Como dije yo, la parte informativa, pues fue toda la primera parte, las primeras sesiones. Pero las últimas sesiones, ahí me gusta que trabajemos de manera formativa, o sea, que tengamos herramientas para intentar hacer algo y tener procedimiento pastoral para restaurar, para cerrar ciclos, para acompañar pastoralmente a las personas, ¿de acuerdo? Y ya en la práctica, bueno, creo que hay mucho trabajo en nuestras familias, en la iglesia también, ¿de acuerdo, hermanos? Entonces, hay un pasaje bíblico más que me parece que puede ayudar a confirmar esta parte. Y el pasaje bíblico está en Mateo capítulo 11, versículo 28. A ver si me ayuda mi hermana Irma a leerlo, por favor. Mateo capítulo 11, versículo 28, para que podamos confirmar cuál es el mensaje de Jesús para sus discípulos. Estas son palabras de Jesús cuando todavía está en su ministerio terrenal. Mateo capítulo 11, versículo 28 al 30. Son tres Dice versículos. así: Sí, hermana, por favor. venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amén. Amén. Gracias, hermana. Entonces, las palabras de Jesús en su predicación eran muy claras. Hay un momento, imagínense cómo miraría él a los discípulos y a las personas que les dice, vengan a mí los que estén trabajados y cargados, que yo los quiero hacer descansar. Y aunque habla de un descanso espiritual, también habla de un descanso emocional. Los que están trabajados y cargados, angustiados, decepcionados, o sea, toda esta parte humana con la que el ser humano carga, Jesús dice, vengan a mí, que yo los quiero hacer descansar, y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. O sea, seguir a Jesús sí tiene un yugo, un costo, pero es mínimo, porque eso es uno de los grandes subtemas, el costo del discipulado, ¿no? Pero la invitación de Jesús es, vengan a mí, que yo los quiero hacer descansar de sus cargas. Yo me acuerdo mucho que este pasaje, hay una versión de la Biblia que Sociedades Bíblicas trabajó hace muchos años, yo creo que los años 90, y se llamaba Dios habla hoy. Es una versión popular, Dios habla hoy. Y un día me tocó a mí ir a un curso estaban los traductores de esta Biblia, Dios habla hoy. Era una novedad en los años 90. Había pocas versiones de la Biblia en lenguaje sencillo. Y esta era una de ellas, Dios habla hoy, la versión Dios habla hoy. Y yo me inscribí al curso aquí en la ciudad de Monterrey, era yo estudiante del seminario, y apareció ahí el hermano que se encarga porque esa Biblia tiene dibujitos. Y en este pasaje, a él se le ocurrió poner un dibujito y poner una persona que va cargando con un morral, y luego, en primer lugar, y luego el segundo dibujito, hay una cruz,
y ese morral lo pone a los pies de la cruz, para ilustrar este pasaje. Y entonces él ahí explicó por qué a él se le ocurrió ilustrarlo de esta manera. O sea, decía él que des, descansar en Jesús, aceptar esta invitación de vengan a mí los que están trabajados y cargados, dice, no es cosa sencilla para los seres humanos, porque no sabemos cómo dejar nuestras cargas a los pies de Jesús. Nuestro morral, dice él, nuestra mochila. Hoy en día los especialistas dicen, nuestra mochila es emocional. Hay que aprender a ponerlas en los pies de Jesús. Se me hizo interesante porque Jesús sí se interesa en la parte espiritual, en la parte emocional de los creyentes. Por eso les pregunta, ¿por qué están tristes? ¿Por qué están preocupados? Vengan a mí los que estén tristes, preocupados, cargados, angustiados, que yo los quiero hacer descansar. Y entonces, muchos de los que nos gusta la área de la psicología entendemos, interpretamos que Jesús quiere dar una salud, un descanso integral, espiritual, emocional, hasta físico, ¿verdad? Porque todo esto incide en lo físico. Entonces ahí está el llamado de Jesús. Y en la introducción del libro, Cómo sanar las 8 etapas de la vida, los hermanos Lin, aparecen estos subtítulos. De hecho, es una de las tareas que dejé ahí pendientes. Ustedes pueden tomar esto, sin ningún problema, porque son las enseñanzas más medulares que yo encontré. A lo mejor pueden encontrar algunas otras, porque tiene mucha información, la pura introducción, pero yo rescato esto, ¿no? ¿De acuerdo, hermanos? Ahora, voy a usar como conclusión hoy, hermanos, lo que voy a dejar de tarea para el trabajo final. Y aquí está. Es una guía que ustedes van a encontrar en 4 secciones o 4 pasos. ¿Cuál va a ser el trabajo final de esta materia, de este sílabo, de esta cursada? El trabajo final para el ministerio, para la vida familiar, yo les pido que lo tomen en cuenta en estos 4 pasos para que lo trabajen. Primero, la justificación del proyecto. Yo les decía la vez pasada, con qué hermanos de la iglesia quieren trabajar? ¿Con la familia? ¿Solo con niños? Porque depende si ustedes ya están trabajando con niños, por ejemplo, o con jóvenes, lo pueden hacer el proyecto. O sea, es un proyecto que van a hacer para su iglesia local. Ustedes piensen en su iglesia local donde se congregan, ¿de acuerdo? Y piensen cómo pueden ayudar a esa iglesia. Ya al final ustedes se lo pueden ofrecer al pastor, ojalá y le sirva y lo acepte. Si no, no se preocupen, para ustedes va a ser valioso y lo pueden guardar porque es su aportación. Entonces el trabajo final para la siguiente semana, todavía tenemos una sesión más, pero desde ahorita yo les quiero plantear este bosquejo que les puede ayudar. Primera sección van a poner la justificación del proyecto, o sea, ¿por qué les gusta trabajar con niños, con adolescentes, con adultos, con femenil, con adultos mayores? ¿Cómo justifican su proyecto que quieren elaborar? ¿De acuerdo? Ese sería el primero. Ustedes lo van a escribir. El segundo, van a definir cuáles son los objetivos y los alcances del proyecto. Y ha variado mucho. A través de los años, hermanos, yo he visto que de repente algunos hermanos hacen un proyecto muy elaborado, otros más sencillo. No importa. Aquí lo importante es hacer el intento, ¿sí? Y, y, y si lo pueden llevar a la práctica, pues sería formidable. Pero eso no es obligatorio. Aquí lo que se trata es hacer un proyecto, nada más. Ya si el pastor o la sociedad donde ustedes quieren colaborar lo adoptan, pues formidable, ustedes ya aportan algo. Entonces, justificación del proyecto, objetivos y alcances del proyecto. Es un alcance local para 6 meses, perfecto. Para un año, para 6 sesiones, está bien. O sea, ustedes, ¿cuáles son sus objetivos, sus alcances? Eso es muy importante ponerlo en un proyecto, porque si no se queda abierto y no saben cuándo comienza y cuándo termina. Y de repente se van desanimando. No, que sea puede ser un proyecto corto, ¿eh? No tiene que ser tan a largo alcance. Porque, por ejemplo, la administración hace planes de trabajo para varios años. Los proveedores hacen para un año, comúnmente. Bueno, la iglesia local hace un trabajo para un año, pero puede hacerlo para 6 meses. La iglesia local, hermano, yo quiero hacer este proyecto para 6 meses y ver cómo nos fue. Está bien. O sea,
pensando en los alcances. Tercero, ¿qué actividades pueden programar para iniciar este proyecto? Pueden ser pláticas, pueden ser visitas, pueden ser ayudar, visitar a las personas, no sé. Ustedes me van a poner ahí, hermano, en el primer mes vamos a hacer esto, o en la primera semana o la segunda semana vamos a hacer esto, la tercera esto otro, o sea, ¿qué actividades ustedes pueden programar para echar a andar el proyecto? Ustedes pueden ponerlo. Y pueden tomar como ejemplo, como digo, la iglesia local, ¿eh? Sí, no tienen que hacer un proyecto tan elaborado, sino un proyecto sencillo al alcance donde ustedes están. Y luego al final van a poner quiénes participan del proyecto. Una vez, por ejemplo, me tocó que era un grupo muy grande, el de esa generación, y entendí que 2 o 3 hermanos y hermanas vivían en la misma ciudad y en la misma iglesia, y hicieron un trabajo conjunto, ¿está bien? Y al final pusieron, somos estos 3 los que participamos en el proyecto, aquí está, perfecto, ningún problema. Solamente les pedí que se reunieran y lo coordinaran y lo consensaran, y lo hicieron en equipo, vamos a decir, está bien, también es válido, no hay ningún problema. Aquí el asunto es hacer el intento por hacer un proyecto. Como dije, ustedes van a definir si es para la familia, si es solo para niños, si es solo para jóvenes, si es solo para varones, si es solo para femenil o es solo para matrimonios, no sé, o adultos mayores. Depende con quien les guste trabajar o tengan la experiencia de trabajado. Eh, la mayoría lo hacen para niños porque pues hay mucha esperanza de trabajar con niños, ¿no? Están forjándose apenas. Puede ser también que sea un trabajo, como yo digo, preventivo, el que se quiera hacer con este grupo de niños en esos 6 meses. Vamos a hablarles de límites, vamos a hablarles de crianza, vamos a hablarles de los antecedentes familiares, de la herencia familiar, para que sean conscientes, no sé. Vamos a hablarles de valores del reino de Dios, no sé. Vamos a hablarle del buen uso, los límites en el manejo de las redes sociales o con adolescentes. Por ejemplo, a mí hoy en día me llama mucho la atención trabajar con adolescentes y con jóvenes, porque yo veo mucha esperanza en esa generación. Son, finalmente van a ser los nuevos líderes en algunos años. Entonces, hoy en día, será porque tengo un hijo adolescente de 14 años. Entonces, me interesa mucho trabajar y me invitan hasta eso, la iglesia local me invita a dar temas y yo preparo algunos temas que les puedan ayudar, ¿sí? De manera preventiva, ¿de acuerdo? Y si hay algo que hay que corregir, bueno, yo les ofrezco el acompañamiento para buscar restaurar, pero hasta ahorita ha sido preventivo. Entonces, ¿cómo ven, hermanos? ¿Vamos bien? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Si en el transcurso surgiere, ustedes con toda confianza me dicen, ¿eh? Todo muy claro, mi hermano. Gracias, hermana. Ok. Igual para mis hermanos que están estudiando a través de los videos, de las grabaciones, yo les ofrezco apoyarlos si es que no está tan claro. Básicamente son estos 4 aspectos. Pueden ser más, sí, no hay ningún problema, porque hay quien de repente le pone más, perfecto. Hay quien le pone programación, perfecto, no hay ningún problema. O sea, ya tiene que ver con su creatividad y su alcance, ningún problema. Pero puede ser algo básico. Ese sería el trabajo final para poder cerrar y calificar esta materia. Porque para mí lo más importante sí es la parte informativa, pero insisto, para mí es la parte formativa. Si alguno de ustedes, hermanos, que recibe esta cursada, este material, tiene una mejoría en su caja de herramientas, para mí formidable. O sea, ya tiene algunos elementos más para poner en práctica cuando se necesite. Para mí esa es la parte formativa. O sea, nos estamos formando en Cristo como líderes que saben restaurar a las personas y pueden intentar restaurar a una familia. Insisto, una familia que se siente restaurada puede ayudar a otra familia a restaurarse. Entonces no se preocupen. O sea, vamos aprendiendo cada día y en diferentes etapas de la vida, que es de lo que va sucediendo. Así es que revísenlo, hermanos, empiecen a hacer el proyecto. Ahora, también hay hermanos que lo empiezan a hacer en borrador y luego me lo envían, hermano, voy bien, sí, hermano,
mire, puede agregarle esto, y con todo gusto, yo estoy para apoyarlos, ¿de acuerdo? Con toda confianza. Ustedes tienen mi WhatsApp, es donde los hermanos, ahí está también mi correo electrónico, ahí en el sílabo, con toda confianza. Ustedes nada más me dicen, hermano, soy estudiante del CEBAID y este es mi trabajo, o tengo esta duda, o este es lo que llevo, pues revísemelo, sí, con todo gusto, yo estoy para apoyarlos. ¿De acuerdo, hermanos? Hasta aquí, hermanos, pues vamos avanzando un poco. Todavía nos queda una sesión más para hablar todavía acerca de sanando las diferentes etapas de la vida. Voy a usar en la siguiente sesión el ejemplo del primer capítulo, que también quedó de tarea. Yo les voy a ayudar para cómo yo hice un trabajo de sintetizar el primer capítulo. El primer capítulo es muy interesante porque habla de la primera etapa de vida. Entonces, yo se los voy a presentar la siguiente sesión y ustedes lo pueden tomar como base, ningún problema. O sea, como yo lo leí el primer capítulo y dije, esto me parece muy importante rescatarlo, y esto también, esto también, esto también. Y sobre todo, cómo ellos en el primer capítulo ya ponen en práctica el método de la oración y la intercesión por esa persona. ¿Para qué? Para buscar la sanidad de su vida, ¿sí? Para buscar restaurarlo. Eso se me hizo muy valioso. Entonces lo vamos a platicar la próxima sesión, con todo gusto, porque puede ser un ejemplo para nosotros de cómo hacerle con esa etapa y con las demás etapas. Y el libro, bueno, ahí está en el sílabo, ustedes lo pueden hasta imprimir, hay quien lo imprime y lo va leyendo, o hay quien lo usa en electrónico, porque todavía quedarían otros 7 capítulos de las diferentes etapas de la vida, y a mí se me hace muy valioso, porque es material que ahí está, que tiene la misma tónica, la misma dinámica de cómo ellos trabajan como profesionales de la restauración a través de la psicoterapia cristiana, ¿de acuerdo? Entonces, me parece un buen material del cual le podemos sacar bastante provecho. ¿De acuerdo, hermanos? Bueno, vamos a ir a la parte final. Si no hay alguna pregunta, alguna duda, yo sigo a sus órdenes y nos vemos primeramente Dios el próximo jueves para hacer el cierre. ¿Parece? Si ustedes Muy tienen bien, si tienen alguna pregunta, alguna duda, con confianza, ustedes me mandan decir ya en lo particular. Yo estoy para apoyarlos. ¿Sí, hermanos? ¿De acuerdo? muy bien. Adelante. Sí, muchas gracias. Sí, hermana, gracias a Dios. Qué bueno que tenemos esta oportunidad de profundizar un poco en el tema de la restauración para las familias. Yo le llamo la pastoral para la vida familiar, o el ministerio para la vida familiar, como dice ahí el título también, así lo puse. Entonces, Sí, el trabajo que hagamos nos va a servir en un futuro, en algún momento de la vida, nos va a servir porque hay muchas familias que necesitan el trabajo. Entonces, yo creo que Dios acomodará las cosas para llevarlo a la práctica. Claro que sí. sí, mi hermano. A mí me encanta esa parte de la logoterapia, Ok. porque en mi clase con mi hermanita Cintia, ese es mi trabajo. Ok. Y a mí me gustó esa parte más que el psicoanálisis, porque como dice ahí la descripción, es regresar al pasado. En Ujú. cambio, la logoterapia se enfoca en el presente Así es. y es con una meta, ¿verdad? De superar todas las etapas pasadas, no regresar al pasado, sino vivir el presente y Así es. hacer planes para el futuro, y pues Así es. siempre basados en Cristo. Así es. Así es, hermana. Así es. Sí, todo ayuda. Les digo, yo tuve la experiencia el día de ayer, terminé ya tarde con este joven de la iglesia que estudia él psicología aquí en Monterrey, y él me dice, fíjese, hermano, que a mí me gusta mucho el psicoanálisis. Entonces ya le dije, y ya me explicó por qué. Ok, está bien. Le digo, solamente no te cierres, o sea, tú como un líder cristiano tienes que aprender a ver las diferentes escuelas. Le digo, a mí me gusta mucho la logoterapia, por eso la estudié, pero también me está gustando mucho lo que estoy estudiando ahora de la neuropsicología clínica, porque busca el origen de las causas, por qué la persona está tan dañada y qué parte del cerebro está dañada. Y me gusta profundizarlo. Es un asunto muy complejo, el asunto del cerebro, pero los nuevos estudios y la nueva información ayuda mucho, porque hoy en día hay bastante información en las redes sociales y uno tiene un poco más la idea, porque hay casos pequeños, pero hay casos más graves, ¿no?
Un ejemplo es que aquí en la iglesia hay un hermano que era, mi hermano Beto Guerrero, era quien me ayudaba con el ministerio de oración e intercesión. Él es contratista, o era contratista, albañil, trabajando en la obra, con pesada, ¿no? Y lo hacía muy bien, siempre el hermano nos apoyaba en todo. A mí me apoyó aquí en la casa, hacer remodelaciones y todo, pero de repente tuvo un accidente, hermanos. Y el hermano era el de oración e intercesión, pero tuvo un par de accidentes y lo dejaron que ya no puede hablar. Él va a la iglesia, pero cuando habla no se le entiende. Y entonces nadie le entendía qué pasa. Entonces yo me puse a investigar y ya me di cuenta que él tiene una afasia verbal. O sea, una parte del cerebro medio, le afectó y le afecta. No, él coordina bien y habla bien y va a la iglesia y ya, pero no puede hablar. Porque cuando habla, balbucea. Perdió el sentido del habla, la habilidad de hablar. Y habla como si estuviera pequeño, como si fuera niño, habla, 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 como balbuceos. Y ahí fue que a mí me llamó la atención, dije, ¿qué origen debe tener esto? Entonces me puse a estudiar, me metí al diplomado y me di cuenta que es una fascia del lenguaje y tiene que ver con los accidentes que tuvo un golpe en la cabeza y se dañó en la parte central de la cabeza, del cráneo, y se afectó una partecita del óvulo. Y, y es una buena persona, pero yo siempre busco acercarme con él y le digo, no se preocupe, hermano, y déjenme, yo sé que usted no puede hablar, pero yo sí puedo hablar. Entonces empiezo a platicar con él y él me escucha. No se preocupe, vamos a orar. Y es una excelente persona, es un buen cristiano, pero su trabajo era un trabajo rudo. Muchos años lo hizo es más, él fue el que ayudó a construir el templo nuevo aquí donde nos congregamos, templo muy grande. Y fue el maestro de obra, fue el que dirigió y nunca cobró nada. Es un hombre muy servicial y bueno para trabajar. Pero pues ya es un hombre mayor, ya es un hombre de mayor 70 años, pero y estaba muy fuerte. El asunto es el accidente le afectó una parte del habla y él ya no pudo seguir con el ministerio de oración porque pues no se le entiende lo que habla, pero ahí está en la iglesia. Entonces, por eso es que a mí me llama la atención cuando conozco un caso, me gusta ir a las causas, a ver, ¿qué originó esto? Y ya me di cuenta que es algo cerebral. Y ahí fue que yo empecé a estudiar neuropsicología clínica. Y le digo, hermano, hay ejercicios que podemos hacer. Y entonces estoy preparando una serie de ejercicios para hacer estimulación cognitiva para que empiece, hagan cuenta que va a volver a empezar a hablar. Y entonces le dije, yo lo voy a ayudar, hermano, no se preocupe. Vive él en un cerro muy arriba. Y no se preocupe, vamos a ir un día y déjeme preparo todo y vamos a llegar, vamos a intentar ayudarlo. Sí, hermano, muchas gracias. Y ahí yo me lo encuentro, vive aquí en esta zona de la colonia. Pero es un ejemplo del por qué yo voy estudiando cada vez más, no por manera ociosa, sino busco intentar el origen de un problema y buscar ayudar. Y bueno, eso me prepara un poco más para saber entender a las personas y saber cómo restaurarlas, ¿de acuerdo? Entonces, es lo único que me mueve, tratar de ser lo más útil posible a los hermanos y a las personas en las que me encuentro. Entonces, este tipo de neuropsicología clínica, hermanos, se trabaja con personas que les da Alzheimer, que empiezan a olvidar, se trabaja la memoria a corto plazo y a largo plazo, los que también tienen Parkinson, o sea, son aspectos más neuronales que cuando les dan no saben qué hacer. Bueno, eso se trabaja con ejercicios, y hay muchos ejercicios. Claro, debe ser alguien que tenga un poco la orientación para ejercitar y tenga el tiempo para acompañarlos. O con niños que tienen TDAH, trastorno de déficit de atención, también se trabaja. Los adolescentes le está pegando mucho por ahí. Son los niños que tienen hiperactividad y no se concentran y no aprenden nada. Bueno, hay que ayudarles a la concentración. O sea, hay ejercicios para eso. Por eso es que les platico un poco para que me entiendan por qué sigo estudiando. Y puede ser y en la iglesia me encuentro casos así, ¿eh? Claro, en la iglesia local yo me encuentro casos así. Ya le dije a las hermanas, dije, hermanas, yo tengo un hijo con TDAH, déjeme, elaboro un procedimiento y lo vamos a platicar. Sí, hermano, muchas gracias. Si yo puedo ayudar, pues claro que los puedo ayudar con la ayuda de Dios y con un poco más de preparación. ¿De acuerdo? Y bueno, sobre todo, hermanos, con la gracia de Dios. Dios pone los medios para que las personas puedan encontrar, las familias,
puedan buscar la restauración. ¿De acuerdo? Entonces vamos a orar Amén. para ir terminando y los espero el próximo viernes para hacer el cierre. ¿Sí, hermanos? Pues, Yo quedo a la orden, pero me gustaría terminar con la oración. Vamos a orar. muy bien. Bendito Dios y Padre nuestro, muchas gracias. Gracias, Señor, porque tú nos bendices de diferentes maneras. Gracias porque tú siempre provees lo necesario para tus hijos. Y yo te pido hoy que tu bendición alcance para cada familia de las que nosotros representamos, aún los que están lejos. Que tu bendición alcance para los hermanos que llega esta capacitación y esta información también. Que ellos puedan seguir siendo formados en Cristo, equipados en Cristo para poder ayudar también a otros. Padre, te pedimos estas cosas confiando en que tú provees lo que necesitamos cada día y en que tú nos permites seguir creciendo en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Padre, te lo pedimos, te lo rogamos todo confiadamente a través del nombre poderoso de nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo. Amén y amén. Amén. Gracias, hermanos. Hermana Irma, muchas gracias. Dios la bendiga mucho. Cuídese Lo mucho. mismo pasa a usted. Que el Señor le Igualmente, bendiga. hermana. Sí, Igualmente, nos que Dios los vemos bendiga. aquí, Dios mediante. Claro que sí. Pasa a ustedes, hermanos. Que Dios los bendiga. Nos vemos la próxima sesión. Primeramente, Dios pasa a usted. A vos paso, hermana. Gracias.